Cuántas veces, mi Señor, te entregué lo que quedó. Con un corazón cansado yo te adoré. Con la vida apretada y mis cosas programadas, con mis prioridades me aparté. Hola, amada iglesia, una vez más, bienvenidos a esta reunión de Iglesia en Casa. Como siempre, para recibir el mensaje de la palabra de Dios, primero la disposición de nuestro corazón. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, te damos gracias por este maravilloso tiempo que tú permites, Señor, que nosotros usemos para edificarnos, no únicamente en lo personal, sino también en lo familiar y en lo eclesial. Gracias, amado Señor, por tu bendita palabra, la palabra que nos da discernimiento, sabiduría y que nos lleva al único camino, al camino de nuestro Señor Jesucristo, quien nos da libertad para siempre. Amado Señor, Dios bendito, nuestro corazón está dispuesto para escuchar tu palabra y para ponerla por obra, por práctica. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amada iglesia, hemos venido en esta serie de todos los miércoles, hemos venido estudiando los 10 mandamientos, hemos venido profundizando un poquito, sobre todo destacando especialmente su aplicación al día de hoy, porque muchas veces consideramos que son tan obsoletos y que son tan viejos que esos eran válidos únicamente en el Antiguo Testamento, y estamos viendo cómo tienen una total y absoluta vigencia en este tiempo, en esta actualidad. Hoy vamos a ver el 7º mandamiento, y yo lo invito entonces para que vaya al Éxodo capítulo 20, versículo 14. No cometas adulterio. Ese es el 7º mandamiento. No cometas adulterio. La palabra adulterio, inmediatamente nosotros la escuchamos, nos remonta a relacionarla con la sexualidad. Y por supuesto que es así, pero tenemos que profundizar un poco, porque la palabra también adulterio se remonta a otros aspectos más allá de lo físico, más allá de lo sexual. Pero inicialmente usted recuerda que los seres humanos fuimos creados por Dios como seres sexuales. Dios nos hizo de esa manera. Y una de las primeras órdenes de Dios fue multiplicarse, que los seres humanos se multipliquen. Y la única forma para multiplicarse es a través de la sexualidad. Pero la sexualidad de la que nos habla el Señor, Él la diseñó exclusivamente para los esposos. Y dice que estos esposos se fundirían, se unirían. Al unirse dentro de esa sexualidad, se fundirían en un solo ser. En el libro de Génesis, unas hojitas más atrás, en Génesis, en el capítulo 2, encontramos, capítulo 2, versículo 24, encontramos nosotros la palabra que dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre, se separa del seno de su hogar, de su familia, y se une a su mujer. Se une, es la unidad. Y los dos, al unirse en esa sexualidad, se funden en un solo ser. Se funden en un solo ser. De ahí que nosotros lo vamos a ver, lo que significa esa unidad, y por lo tanto esa unidad no puede ser permeada por otras personas que generen desunión o que generen ruptura, porque ahí se generaría, por supuesto, el adulterio. Sin embargo, nuestra sexualidad, esa sexualidad que Dios nos dio, esa sexualidad que Dios dio a los esposos, no únicamente para la multiplicación, para la procreación, sino también para el disfrute, para la manifestación de lo que significa el gozo, de lo que significa la pasión, de lo que significa la entrega, se corrompió. Nuestra sexualidad se corrompió como consecuencia del pecado. Si usted lo recuerda, dice la palabra de Dios que en el principio, antes de pecar, estaban desnudos, y para ellos la desnudez no era extraña, no era rara, pero después del pecado se dieron cuenta que estaban desnudos. Ahí ya comienza a corromperse la sexualidad, y de ahí en adelante pues cualquier forma de expresión sexual
fuera, por supuesto, de la relación matrimonial, pues es adulterio. Y es un pecado. Y es un pecado, ¿por qué? Porque la unidad de la pareja determina fidelidad, determina entrega, determina compromiso. Cuando dos personas, un hombre y una mujer, toman la decisión de vivir juntos, de establecer y de fundirse en un solo ser, pues en ese solo ser hay una gran unidad de fidelidad, de entrega, de compromiso. Pero la palabra adulterio se extiende también más allá de lo físico o de lo sexual. ¿Por qué? Porque Dios establece con el ser humano una relación de intimidad. Y lo que hace es una comparación del matrimonio con su relación. En el matrimonio hay intimidad. No hay ese avergonzarse de la desnudez. Uno en el matrimonio se desnuda en total y absoluto conocimiento para el otro. Es una intimidad donde yo llego a descubrir cosas íntimas de mi esposa y mi esposa llega a descubrir cosas íntimas de mí. La misma situación en nuestra relación con Dios, pues establecemos una relación de intimidad que llegamos a conocer a Dios y Dios nos llega a conocer tanto a nosotros. Mire que nuestro Señor Jesucristo habla que al final de los tiempos habla un matrimonio de su iglesia, habla de las bodas del Cordero. Miren la relación tan maravillosa. Y esa relación es una fusión, es fundirse todos en un solo ser. Eso es unidad, eso es fidelidad, eso es entrega, eso es compromiso. Viendo así entonces el adulterio, lo debemos ver en estas dos dimensiones. En la dimensión física, en la dimensión sexual, en la dimensión afectiva, pero también lo vemos en la dimensión espiritual. Respecto a lo sexual, el adulterio abarca y afecta no solo a la persona que lo comete, sino también a sus hijos, a su familia, a su cónyuge y por extensión a todas las relaciones. Pero hoy nosotros vivimos un tiempo en el cual la sexualidad se expresa de una manera desenfrenada, sin importar la afectación a las demás personas, sin importar si mis actos están dañando, lastimando el corazón de otras personas, están victimizando a otras personas. Es decir, ha llegado un tiempo, a un momento en el cual de esa manera tan desenfrenada, pues ni siquiera se considera si los afecta o no los afecta. La sexualidad se ve como un medio de expresión, de libertad, porque definitivamente el sexo vende, el sexo atrae, el sexo, usted lo ve, si nosotros vamos a vender una casa, hay que ponerle ciertos elementos sexuales. Si voy a vender un sofá, hay que ponerle cierto tipo de imágenes sexuales, porque el sexo vende. Vivimos en una sociedad obsesionada con el sexo, pero con el sexo libertino, con el sexo mundano, totalmente contrario a la percepción divina. La sexualidad para Dios es el mayor acto de fidelidad, es el mayor acto de unidad. Y eso es lo que nosotros no lo vemos en el mundo. Por eso, el mismo nuestro Señor Jesucristo dijo en su tiempo, y que son palabras que no únicamente se quedan en ese tiempo, sino que vemos hoy que son tan relevantes a la generación de hoy en día, y les dijo que eran una generación adúltera. Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 39. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús les contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que de la del profeta Jonás. Mire que la palabra de Dios aquí, nuestro Señor Jesucristo, utiliza la palabra adúltera, esta generación adúltera. En el Evangelio de Marcos, váyase a Marcos un momentico, en el capítulo 8, en el versículo 38, 8:38 dice: si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Iglesia,
Nuestro Señor Jesucristo no se refirió, no dijo esta generación orgullosa, esta generación prepotente, esta generación materialista. No, Él dijo esta generación adúltera. ¿Por qué? Porque relaciona la conducta, el comportamiento, la actitud de las personas a la inmoralidad sexual. ¿Enfatizar en qué? En la falta de fidelidad, en la falta de compromiso, en la falta de unidad, en la falta de honra, en la falta de respeto. Porque todo eso se comete cuando se comete adulterio. De ahí entonces que el pecado sexual, debemos nosotros entender que el pecado sexual corrompe la intimidad, corrompe la fidelidad y acaba con la fe. Así de sencillo, entendiendo, fe es creer, fe es confiar. Cuando una persona es víctima de adulterio, cuando un esposo o una esposa es víctima de adulterio, pues pierde la confianza, pierde la fe en la otra persona. Pero también nosotros llevémoslo al plano relacional. Cuando nosotros somos víctimas en la empresa de una infidelidad, nosotros vemos, somos víctimas o somos victimarios de esa infidelidad, pues la empresa pierde la credibilidad o nosotros perdemos la fidelidad, la fidelidad o la credibilidad con respecto a la empresa, y la empresa deja de confiar en nosotros. Entonces, el adulterio debemos entenderlo como tal que acaba con la fe, acaba con la fe. Lo que nosotros menos vemos en esta época es fidelidad. Fidelidad de los unos para los otros. Usted no ve a unos miembros del mundo fieles los unos para los otros. Este mundo está lleno de egoísmo, está lleno de vanagloria, está lleno de adulterio, generación adúltera, como dice nuestro Señor Jesucristo, que no les importa a los demás, que no son fieles a sus principios, que no son fieles a sus palabras, que no desarrollan que su sí sea sí, que su no sea no. No, iglesia, no importa absolutamente, le importa 5 el mundo entero. Lo que tienen sembrado en sus corazones definitivamente es su propia satisfacción, sus pasiones, sus propias bajas pasiones. Y así se van adulterando, por supuesto, los principios sexuales de Dios, los principios que Dios generó para la sexualidad, se van adulterando de la misma forma como los seres humanos cada día adulteran más su fe, porque la van cambiando. Adulterar es cambiar, adulterar es modificar, adulterar es quitar los verdaderos principios y poner otros. Iglesia, el adulterio es un pecado muy destructivo, tanto en la relación matrimonial como en la relación social, como en la relación laboral, como en la relación espiritual. El adulterio tiene el poder de destruir la autoestima de la víctima. Y no únicamente se queda en la víctima, eso va a llegar, como lo vamos a ver ahora más adelante, eso llega a unas esferas casi que inimaginables. El adulterio destruye la confianza. Se acaba. Y volver nosotros a recuperar la confianza, volver nosotros a recuperar la credibilidad, pues eso definitivamente toma muchísimo tiempo, toma mucho sacrificio. Y ya sabemos nosotros que la única forma para poder lograrlo, recuperar esa confianza, esa fe, esa credibilidad, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora podemos entender la respuesta que dio nuestro Señor Jesús cuando le preguntaron por el divorcio. Porque en una oportunidad, ahí en el Evangelio de Mateo, váyase a Mateo capítulo 19, en una oportunidad a Jesús, y no en una oportunidad, en muchas oportunidades a Jesús le preguntaban, siempre le hacían preguntas, no con el ánimo de conocer, no con el ánimo de aprender de él, sino de buscar su caída, de buscar los elementos con los cuales podían acusarlo ante las autoridades judías o acusarlo ante las autoridades romanas. En el capítulo 19 de Mateo, en el versículo 3, escuche lo que dice la palabra de Dios. Algunos fariseos se le acercaron para ponerlo a prueba a Jesús y le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Así de sencillo, contesta. Jesús les contesta en el versículo 4, ¿no han leído que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Empecemos por ese lado, primero que todo, hombre y mujer, para aclarar las cosas. Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Es decir, Jesús aquí lo que está estableciendo es, si los dos se funden, ¿cómo se pueden dividir?
¿Cómo se puede dividir? Si los dos han dejado sus naturalezas, dejaron su casa, dejaron su padre, si dejaron todo eso y se funden en un solo ser, ya es una sola unidad, ya no vive el uno, no vive el otro, sino que vive uno solo. Los dos son uno. Entonces, ¿cómo se puede dividir? Así que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Versículo 7. Le replicaron, o sea, perdón, mantico, está bien. Entonces, ¿por qué Moisés mandó que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y lo despidiera? Si eso es así, entonces ¿por qué Moisés puso el divorcio y darle un certificado? Moisés, les contestó Jesús, les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son, por los tercos que son. Y nosotros hoy estamos viendo, se hacen todas las normas y las leyes y las cosas el hombre. ¿Por qué? Por la obstinación, por la terquedad. Pueden poner todas las leyes que quieran, pero definitivamente los principios de Dios no han sido modificados. Ahí está. Pero no fue así desde el principio. Les digo que excepto, y escuche esto, aquí está el énfasis, aquí está la esencia de lo que significa para poder entender el concepto del adulterio y entender lo que el adulterio no únicamente está relacionado con la relación sexual, sino que va también mucho más allá. Les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, de una u otra manera, lo que están diciendo es que la única forma para que haya una división de esa unidad, la única forma que es aceptada, entre comillas, para que haya ese divorcio, esa separación de esos dos seres, es que haya una infidelidad, es decir, que se haya cometido adulterio. ¡Pum! Donde entra el adulterio, rompe, divide absolutamente todo. ¿Esto qué significa, iglesia? Esto lo que significa, iglesia, es que el adulterio tiene un poder para destruir la fidelidad, destruye la fidelidad, acaba con la infidelidad. Por eso para nuestro Señor Jesucristo la infidelidad conyugal rompe el pacto matrimonial, lo rompe totalmente, lo desune, acaba con él, porque Él es consciente que donde hay infidelidad hay desconfianza, y si hay desconfianza no puede haber amor, no hay amor. Donde no hay amor, pues no hay confianza. Y eso mismo, pues lo podemos relacionar a nivel espiritual, así de sencillo. En una relación laboral, en una relación espiritual, en una relación social, en una relación eclesial, donde podemos ser un solo cuerpo en la iglesia, y somos un solo cuerpo, somos una unidad. La única forma para romper y partir y salir, que esa parte de ese cuerpo, que es ese hombre, esa mujer, ese joven, ese niño que permanece junto a la familia, que es un solo cuerpo, se salga de ese cuerpo, es a través de la infidelidad espiritual, laboral. Es decir, se comete adulterio cuando uno me separo de ahí, ya, me separo, salgo de ahí. Iglesia, por eso Pablo, al conocer en el ámbito de la sexualidad, conoce la debilidad humana. Sabe que nosotros somos débiles a nivel sexual. Y por eso da un consejo especialmente dirigido a las parejas. ¿Para qué? Para no ir a cometer adulterio. En la primera carta a los Corintios, váyase allá, primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, primera de Corintios, capítulo 7, en el versículo 1, escuche lo que les dice Pablo a los corintios y por supuesto a la iglesia. Paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito.
Los corintios tenían preocupaciones también, así como los fariseos antes le estaban diciendo, bueno, ¿y qué hacemos? Porque es que yo ahora ya no quiero estar con esta mujer, yo ahora ya no quiero estar con este hombre, entonces ¿qué hago? ¿Yo qué puedo hacer? Es mejor, les dice Pablo, no tener relaciones sexuales, es mejor no tenerlas. Pero en vista de tanta inmoralidad, porque hay es decir, si yo no me caso, entonces yo puedo tener sexo con Raimundo y todo el mundo. En vista de tanta inmoralidad, es mejor que cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Punto. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa. ¿De qué está hablando Pablo aquí? De la relación sexual. E igualmente la mujer con su esposo. Así es decir, que los dos tienen que cumplir con un deber, la intimidad, la relación sexual. Porque la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Es que cuando son un solo ser, hay una fusión. Y esa fusión se da o es fruto del amor. Y el amor es abnegado, y el amor es entrega. El amor es la búsqueda de la felicidad del otro. Tanto amó Dios al hombre, al mundo, que dio a su hijo. Es decir, yo lo amo tanto que sacrifico mi propia esencia, mi propio hijo, mi propia divinidad. Sacrifico por amor para que ellos sean rescatados. Dios no está pensando en que yo los amo tanto y que ellos deben hacer esto para que me amen a mí. No, yo los amo tanto que estoy dispuesto a sacrificar. Yo los amo tanto que estoy dispuesto a morir en la cruz. La misma situación, yo amo tanto a mi esposa que estoy dispuesto a satisfacerla en el momento en que ella lo anhele. Yo amo tanto a mi esposo que estoy dispuesto a satisfacerlo en el momento que él lo desee. No se nieguen, dice Pablo, el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo. ¿Para qué? Para dedicarse a la oración. No para dedicarse, nos vamos a tomar un tiempo, como lo dice el mundo. Entonces nos separamos, no vamos a tener relaciones, no vamos a estar... ¿Es para qué? Para comprobar a ver si nos amamos. No, aquí la palabra de Dios dice, no, no es para eso, es para entrar en oración. Amén, iglesia. No tarden en volver a unirse nuevamente. No tarden. Es que Pablo conoce la debilidad, conoce muy bien. La palabra de Dios sabe, es que Dios nos hizo a nosotros y conoce nuestras debilidades y conoce nuestras fortalezas. Y por lo tanto, si nosotros hemos tomado la decisión de tener un esposo, una esposa, pues debemos nosotros cultivar y mantener esa intimidad, esa relación con gozo, con pasión, con alegría, para evitar, ya lo va a oír, para evitar caer en el adulterio, para evitar caer en la infidelidad, para evitarse muchos dolores de cabeza. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Es que tenemos dominio propio. Ahora bien, esto lo digo como una concesión y no como una orden. Esto usted recuerda, yo siempre lo he manifestado, que Dios es un Dios de consejos más que de órdenes. Y Pablo, aquí lo que está haciendo, lo que está estableciendo es que definitivamente nosotros tenemos en esa unidad que es el matrimonio, debemos cuidarnos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y precisamente lo que tenemos que hacer es cultivar, abonar esa unidad, esa relación hay que cultivarla. ¿Para qué? Para no ir a caer. Porque si en un momento determinado la esposa o el esposo es indiferente en esa relación íntima, pues el esposo o la esposa van a mirar a otro lado. Van a mirar, hay otras cosas que los van a satisfacer. Y ahora nosotros tenemos una gran cantidad de medios, una gran cantidad de elementos, de recursos que atraen las miradas, la revista, la televisión, los medios sociales. Nos relacionamos por todo y podemos, a través de esas ventanitas, de esas fisuras que vamos abriendo, podemos cometer y caer en el pecado del adulterio. De la misma forma, así como manda Pablo a mantenerse en esa unidad
de relación íntima en el matrimonio, también nosotros tenemos que tener una relación íntima con nuestra iglesia, una relación íntima de respeto, de honra, una relación íntima de responsabilidad, de compromiso con la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en todo lo demás. ¿Para qué? Para no ir a adulterar, para no ir a cambiar, para no ir a caer en desgracia, haciendo algo con la empresa y que la empresa nos juzgue de que hicimos algo con otra empresa y que por lo tanto no somos dignos de confianza. Pablo también, y la palabra de Dios, en lo espiritual, porque este es el consejo de acuerdo a la debilidad de nuestro cuerpo y de nuestro corazón, pero Pablo también nos da un consejo espiritual, nos da un consejo en Hebreos capítulo 10, váyase adelantico, Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos 10, 25, escuche lo que dice la palabra de Dios. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. No dejemos de congregarnos, no dejemos de unirnos, así como el esposo le está diciendo, no dejes de unirte a tu esposa, no dejes de satisfacer a tu esposa. Esposa, no dejes de satisfacer a tu esposo, no dejes de unirte a tu esposo, porque en el momento en que no te unas, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. No dejen de congregarse como acostumbran algunos, no dejen de unirse a la palabra de Dios, no dejen de edificarse en la palabra de Dios, no dejen de reunirse como el cuerpo de Cristo que son. Por el contrario, hay que animarse unos a otros en esa relación, en esa unidad, en esa intimidad. Nos relacionamos, nos llenamos de gozo, nos llenamos de alegría, porque es un momento íntimo de adoración, de alabanza al Señor. De la misma forma como en esa relación matrimonial, en esa intimidad, dos cuerpos, dos almas, dos seres se fusionan, se aman, se enamoran, sienten gozo, sienten pasión espiritualmente en la iglesia, en la casa del Señor. Sentimos nosotros ese gozo, esa adoración, ese éxtasis maravilloso de lo que significa adorar al Señor, animándonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca y que nosotros estamos viendo cómo el mundo se ha convertido en un mundo atrayente hacia la violencia, atrayente hacia la maldad, que quiere acabar con esa unidad que es el cuerpo. Uno que llega, otro que llega, otro que llega, otro que llega, y se forma una sola unidad, que es la amada, que es la esposa de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Santa. Iglesia, tanto la inmoralidad sexual como la infidelidad espiritual, pues tiene siempre la tendencia, y lo vamos a ver, la tendencia a filtrarse a las nuevas generaciones. Lo que usualmente muchas personas lo conocen o lo manifiestan como las maldiciones generacionales. Porque el adulterio no únicamente afecta a la persona que lo comete o a la persona que es víctima de eso, sino que también se extiende hacia de los padres, hacia los hijos, hacia otras personas, en su contexto social. Miren, por ejemplo, que los hijos de David, del rey David, los hijos del rey David sufrieron en carne propia el adulterio de su padre. Usted recuerda que David cometió adulterio con Betsabé. Y sin embargo, ellos también fueron afectaron y terminaron arrastrados espiritualmente hacia la inmoralidad sexual. Uno de sus hijos, más o menos dice la palabra de Dios que David tuvo cerca como de unos 20 hijos, pues tenía varias mujeres. Uno de sus hijos, Amnón, violó a su hermanastra, a Tamar. Y vemos nosotros ahí esa inmoralidad sexual afectando la relación de sus hijos. Otro hijo, Absalón. ¿Qué hizo Absalón? Porque hubo un consejero, Agitofel. Agitofel era un hombre que pertenecía a la corte de David, un consejero de David, que en un momento determinado se alía con su hijo, con el hijo de David, Absalón, para usurpar el trono. Mire el engaño. Un hombre cometiendo adulterio. Le dijo a David que era fiel a él, y ahora es fiel a su hijo. Cambia, eso es adulterio. Cambia la fidelidad. Y encima de eso, Agitofel le aconseja y le dice:
¿por qué no te acuestas con las concubinas de tu padre? ¿Usted entiende lo que eso significa? Para el mundo, acostarse con las concubinas de su padre significa que tú eres ya el rey y que tú tomas en posesión de todo aquello, incluso lo íntimo. Usted puede ver toda esta historia en la segunda carta de Samuel, segunda de Samuel. En el capítulo 16 encontramos toda esa historia, segunda de Samuel 16. Vemos nosotros cómo Ahitofel le aconseja y así usurpa el trono y se acuesta con sus concubinas. Iglesia, el adulterio ejerce una influencia espiritual grandísima y rompe con todos los compromisos, rompe con todas las relaciones. Los hijos pierden el respeto a sus padres, pierden el respeto. El adulterio hace un daño enorme a la familia, tanto física como espiritualmente. Tanto física, espiritual. Y no importa que si la familia tiene honores, si la familia es real o no es real, cualquier familia, absolutamente, una familia, la familia más humilde y más sencilla, como la familia más prestante, más rica, más lo que sea, el adulterio va a generar un caos en todo, en su entorno social. Es más, la restauración del adulterio es muy difícil. Ya lo dice la palabra de Dios en los Proverbios. En Proverbios 6, váyase allí a Proverbios 6 y podemos ver que no es que sea imposible, no es imposible de restaurarlo, porque ya sabemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo todo lo puede. Dios todo lo puede. Para Dios todo es posible. Pero es muy difícil. La restauración del adulterio es difícil. Mire que en Proverbios 6, en el versículo 32, escuche lo que dice la palabra de Dios. Pero al que comete adulterio le faltan sesos. Iglesia, escuche esto. Los proverbios son cargados, llenos de sabiduría, llenos de consejos de Dios. Y aquí está diciendo muy claramente el consejo, que aquel que comete adulterio le faltan sesos, le falta inteligencia, le falta sabiduría, le falta discernimiento. El que así actúa con adulterio se destruye a sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cometemos adulterio físico, sexual, relacional, espiritual, de lo que sea, no estamos afectando a los demás, nos afectamos a nosotros mismos, afectamos nuestra imagen. En el momento en que yo cometo un adulterio sexual, un adulterio espiritual, pues mi testimonio se va para el piso. ¿Quién va a confiar en mí? ¿Quién va a creer que yo soy esa persona fiel que yo digo ser? ¿Quién va a volver a creer en mí, a confiar en mí? Eso es muy difícil, supremamente difícil. Versículo 33. Del adulterio no sacará más que golpes y vergüenzas. Golpes y vergüenzas. Y no podrá borrar su oprobio. No lo podrá borrar. No podrá borrar. ¿Por qué, iglesia? Porque eso queda tan marcado en las personas que destruye testimonios. Destruye testimonios. Si usted recuerda la historia de nuestro Señor Jesucristo con la mujer adúltera, que esta mujer es condenada por adulterio. Ella había cometido adulterio. El hombre también. El hombre con el que había estado había cometido adulterio. Pero los fariseos de la época, los amigos de la época, lo que hicieron fue tratar de mancillar a esta mujer. Al otro lo escondieron. La palabra de Dios no menciona qué pasa con ese hombre, lo esconden. Pero es que nosotros vemos que el mundo está lleno de injusticias y que la ley siempre va a caer para unos. Y le llevan solo a la mujer, no le llevan al hombre. No porque sea un machista, sino porque lo escondieron allá, punto, se fue. Pero esta mujer, en torno allí, que ella sí comete adulterio, ella es culpable de adulterio. No es que ella no citica, no, culpable de adulterio. Ahí está. ¿Y qué es lo que? Cayó en oprobio. ¿Y qué quería hacer toda la gente? Lapidarla. Había que lapidarla. Para el hombre, la ley de Moisés decía, no había que lapidarlo, sino ahorcarlo. Y eso era una especie, ¿sabe cómo lo ahorcaban? Le ponían una toalla en el cuello, y dos hombres fuertes, el uno jalaba de la izquierda y el otro de la derecha, hasta que su cuello se rompiera. O sea, la mujer había que lapidarla, y ahí la llevaron a Jesús, y le dijeron, Señor, aquí está esta mujer que fue tomada en adulterio. Iglesia, ¿y ahora qué? ¿Lo hacían para que él hiciera justicia? ¿O porque lo querían era a él, a probarlo a él, para ver qué era lo que él iba a decir? Porque si él decía, escúcheme bien, esta mujer es inocente,
esta mujer es inocente, salvaguardando la ley romana, los judíos inmediatamente decían, ¿cómo así? ¿Y el adulterio aquí qué? ¿Y el adulterio aquí qué? Que se está cometiendo. Aquí dice que hay que lapidarla, entonces iba en contra de los judíos. Si por el contrario decía, hay que lapidarla, entonces mire, la ley de los romanos, aquí está matándola, está condenándola, está juzgándola. Lo uno y lo otro. Y nuestro Señor Jesucristo, ya conocemos la historia, conocemos lo que Él hace. Y cuando Él hace lo que hace, prácticamente llevándolos a su interior, a su corazón. ¿Para qué? Para que nosotros veamos, si queremos ser jueces de los demás, tenemos que ser primero jueces de nosotros mismos. Y primero nosotros nos juzgamos y nos condenamos nosotros antes de ir a condenar allá. Y cuando yo me dé cuenta que yo estoy libre de todo pecado, entonces yo puedo juzgar a los demás. De lo contrario, si yo tengo pecado, en lugar de juzgar, yo debo ir a pedir perdón. Y Jesús le dice a esta mujer, nadie te juzga, nadie te condena, pero de ahora en adelante ve, no peques más. No peques más, porque se está afectando tu testimonio, tu testimonio. El único que nos puede perdonar y el único que puede restaurar, definitivamente, es nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, mire que cuando la unidad familiar es destruida por el adulterio, cuando hay problemas de adulterio, en una estructura familiar, pues de una u otra manera la sociedad tiene un alto riesgo de desplomarse, porque las familias van formando, los principios de las familias van permeando a la sociedad, y al corromper la sociedad, después la sociedad va a corromper a todas las familias. De hecho, los grandes imperios en toda la historia de la humanidad han caído como resultado de la inmoralidad, inmoralidad sexual, inmoralidad política, infidelidades por todos los lados. ¿Por qué? Porque toda inmoralidad lleva a la infidelidad y por lo tanto lleva a la desconfianza. Y al llevar a la desconfianza, definitivamente, pues nadie vuelve a creer en nadie. Por eso, nosotros, a la luz de este séptimo mandamiento, debemos hacer unos cambios en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, empezando por nuestro entorno. Desarrollar, afianzar la fidelidad como pareja, afianzar la fidelidad y el compromiso en nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros padres, etcétera, etcétera. Lo mismo, iglesia, puede ocurrir en la iglesia. Debemos afianzar cada vez más y más la unidad como cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la acción de un solo miembro de la iglesia puede acabar con el trabajo entero de Dios en esa obra, en esa iglesia. A eso se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso nosotros no debemos pensar que nuestro pecado es una cosa privada. Es que yo peco, eso es una cosa mía, eso es mi intimidad. No, es que mi pecado afecta a los demás. Conózcanlo o no lo conozcan, de una u otra manera va a afectar. Espiritualmente nosotros vemos que las demás personas se afectan por nuestra desobediencia. Un pecado puede destruir el nombre de la iglesia, el nombre del ministerio, el nombre de una familia. Por eso la invitación, la convocatoria es a entender que la grandeza de una persona, la grandeza de una familia, la grandeza de un pueblo está en la pureza de esa persona, está en la pureza de esa familia, está en la pureza de ese pueblo. ¿Y la pureza cuál? La que nos da nuestro Señor Jesucristo. Porque solo cuando aceptamos a Cristo y nos unimos a Él, nosotros formamos un solo con Él. Somos uno, somos uno. Él nos da la santidad, Él nos cubre con la santidad. Él suple esa necesidad de que nosotros mostremos la santidad, pero no la nuestra, la de Cristo. Cristo muestra su santidad, y de ahí en adelante, en esa unidad, pues solo debemos nosotros complacer a nuestro Señor Jesucristo y a nadie más. No hay nada más desagradable para Dios que ver que se cometa adulterio, que ver que se cometa infidelidad. ¿Por qué? Porque eso demuestra lo que hay en el corazón. Bien lo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el Señor conoce que esos corazones son adúlteros. El Señor conoce que esos corazones son infieles. Él conoce que esos corazones nunca han tenido compromiso, nunca han tenido unidad, nunca han tenido identidad. Antes, por el contrario, son egoístas, egocéntricos, obsesionados con sus propias bajas pasiones. No hay en ellos fidelidad, no hay en ellos entrega, no hay compromiso, no hay amor.
Y por eso el Señor, que conoce sus corazones, dice, los adúlteros no van a entrar al reino de los cielos. Lo dice muy claramente. Todos los fornicarios, todos aquellos que han prostituido la relación con el Señor, que prostituyeron la relación con el Señor. Usted recuerda el domingo en la iglesia que escuchábamos y estudiábamos la historia del profeta Oseas y cómo esa fornicación física la lleva el Señor a demostrar a su pueblo que el pueblo ha cometido una fornicación espiritual. Amén, iglesia. En el Antiguo Testamento Dios consideró al adulterio como el gran pecado que era castigado con la muerte. Era castigado con la muerte. Y en el libro de los Efesios nos hace una gran revelación de lo que significa la unidad entre el matrimonio y nuestra unidad con Cristo. Nuestra unidad con Cristo. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Es la unidad, es esa unidad, es ese todo. Es ese todo. No es el sometimiento, no es la sujeción de esclavitud y de que yo dejo hacer absolutamente todo y que no puedo y pierdo mi identidad. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Cristo se entregó hasta muriendo por ella, y nosotros como esposos debemos morir por nuestras esposas, morir por nuestra iglesia, morir por nuestra familia. Eso significa hacer todo lo necesario y lo posible para que esa familia sea lo mejor, lo más hermoso, lo más lindo, para que ese trabajo, ese ministerio, para que nuestras relaciones con todo lo demás sea lo mejor y lo más hermoso. ¿Para qué? Para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, santa, intachable. Ese es el objetivo realmente de amarnos los unos a los otros, amarnos como iglesia, presentarnos a nuestro Señor Jesucristo. Escuche lo que dice la palabra de Dios en el versículo 31. Por eso, y ahí es donde relaciona, aquí es donde nos muestra la relación entre el matrimonio y la unidad con Cristo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Retoma las palabras iniciales donde comenzamos. Retoma, pero escuche a qué se refiere. Esto, lo que acaba de decir, es un misterio profundo. Esto no lo han entendido. Esto están pensando en la relación de esposo a esposo, en la relación carnal. Pero va mucho más allá, es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia, dice Pablo a los Efesios. Se está refiriendo en la relación a Cristo con la iglesia. Cuando deja el padre, cuando deja la madre, Pablo está hablando que nosotros dejamos muchas cosas, dejamos nuestra carne, dejamos nuestros pecados, dejamos absolutamente todo para unirnos a Cristo. Dejamos todo. Si ese hombre no deja a su padre, si esa mujer no deja a su padre, si ese hombre y esa mujer no dejan a su padre y a su madre, no se podrán unir en uno solo. Serán 4, serán 6, serán 8. Es imposible esa unidad. Si nosotros no dejamos todo ese lastre que nos estorba, no nos vamos a poder unir a Cristo. Iglesia, ¿qué debemos entonces hacer para evitar caer en la trampa del adulterio? Yo creo que hay una serie de acciones preventivas y yo le nombro rápidamente 5 acciones preventivas, prevenir, para evitar caer, que nos pueden ayudar a evitar caer en el adulterio físico, en el adulterio sexual, en el adulterio espiritual, social, relacional. Lo primero que debemos hacer es caminar con Dios, porque cuando caminamos con Dios vamos con Él a todas partes. Y Él nos ayuda en esa relación que nosotros tenemos con Dios, en esa relación que nosotros tenemos con Cristo, en ese caminar que estamos todos los días andando con Él. Pues esa relación combate la tentación, nos ayuda a que en los momentos en los cuales seamos tentados, si yo tengo a Cristo aquí al lado, si yo tengo a Dios, si yo tengo al Padre, yo tengo al Espíritu Santo al lado mío, pues voy a entrar a tener toda una fuerza para evitar la tentación. Pero si yo he desechado al Padre, si yo he desechado a Cristo, yo he desechado al Espíritu Santo, me voy a encontrar solo en ese caminar y fácilmente puedo caer. La segunda acción preventiva, hay que evitar
todas las actividades sugestivas. Actividades sugestivas son las actividades que nos absorben, que nos atraen. Empezamos nosotros a mirar muchas cosas en el mundo, vemos cosas y empezamos a despertar pasiones, a despertar cosas. Es mejor apartarse de todas esas actividades, de todas esas acciones y decir más bien, yo me mantengo al margen, yo me mantengo a una cuarta de distancia. ¿Para qué? Para evitar que caiga, para evitar que sea objeto de tropiezo y que eso me termine a mí invitando, como bien lo decían en el argot popular, una cerveza lleva a otra cerveza, una copa lleva a otra copa, y de copa en copa, de cerveza en cerveza, lleva a la borrachera, y la borrachera al desenfreno, y el desenfreno al tropiezo. Así de sencillo. Número 3, evitar las relaciones carnales que nos hacen daño. Nosotros, dice la palabra de Dios, ¿qué relación tiene Cristo con el mundo? ¿Qué relación tiene? No tenemos ningún, nosotros no debemos tener esas amistades con el mundo. Nosotros sabemos que nuestra bendita esperanza está puesta en Cristo Jesús, y muchas veces esas pequeñas relaciones, esas cosas pequeñas que halagan el corazón son fruto, son el ambiente propicio para caer. Número 4, hay que analizar el precio. Hay que pensar por un minuto, hay que tomarse un minuto. Cada vez que uno tenga una tentación, una situación, tomémonos un minuto, 30 segundos, 10 segundos para pensar todo lo que está en juego. Para pensar en que si yo voy a cometer este adulterio, yo voy a caer en esto. Tenemos nosotros al Espíritu Santo en nuestro corazón y Él nos invita en un 30 segundos, en 10 segundos, en 15 segundos a considerar todo lo que está en juego. Tu vida está en juego, tu posición está en juego, tu testimonio está en juego, tu familia, tu empresa, tu labor, tu trabajo está en juego. Fruto de 2 minutos, 5 minutos que puede durar una acción pecaminosa puede acarrear una gran tragedia familiar, empresarial, personal, etcétera, etcétera. Ya como lo vimos, bien difícil definitivamente volver a recuperar la confianza cuando nosotros la perdemos. Y lo quinto, amar a su cónyuge, ame a su esposo, ame a su esposa, ame su trabajo, ame lo que hace, ame a su iglesia, ame a su ministerio, porque cuando nosotros amamos, el amor da pasión, el amor da entrega, el amor da fidelidad. Cuando amamos, somos fieles, somos responsables, nos comprometemos. Pero cuando nosotros no amamos, sino que nos relacionamos con la esposa por obligación más que por convicción, cuando yo voy a mi trabajo porque me toca, porque voy obligado, porque me pagan, cuando yo voy a la iglesia y me relaciono con la iglesia porque es que si no la religiosidad me va a matar el corazón, cuando yo hago las cosas o mi ministerio, mis labores por obligación, pues yo de una u otra manera voy a terminar adulterando, voy a terminar pecando, voy a terminar siendo infieles porque no los amo. Pero si ama a su esposa, si ama su trabajo, si ama a su iglesia, si ama todo lo que usted hace, esa pasión que hay en el corazón le va a dar entrega, le va a dar fidelidad, le va a dar pasión por hacer las cosas, sacrificio por hacer las cosas. Amada iglesia, pero si usted ha caído en adulterio, o si usted más adelante cae en adulterio, no piense que esto es un fin, no piense que no hay nada que hacer. Siempre hay una esperanza, siempre hay una esperanza, siempre hay un perdón. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, primera de Juan, en el capítulo 1, primera de Juan, capítulo 1. Escuche lo que dice la palabra de Dios, para que lo tengamos muy en cuenta, porque nosotros podemos ser objeto de un tropiezo muy grande y una decepción muy grande para nosotros y para los demás. Oramos para que nunca ocurra, pero nosotros debemos aprender a reconocer si ya hemos caído en adulterio, si en alguna oportunidad lo hicimos, o si somos fruto en este momento de vivir insatisfacciones. Tenemos una bendita esperanza. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Nos estamos engañando, porque las personas a veces no aceptan que cometieron ese adulterio espiritual, ese adulterio en la empresa, ese adulterio en la familia. No. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado,
lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Iglesia, hay una esperanza en el perdón, en la confesión. Si nosotros nos acercamos a Cristo a decirle y reconocerle nuestro pecado, tenga la certeza y la seguridad que si lo hacemos con todo nuestro corazón sentido y lo reconocemos como tal, recibiremos la restauración. Y el que lo cree dice amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, te damos gracias por esta bendita palabra, Señor. Gracias, amado Señor, Dios todopoderoso, por esa restauración, Señor, que tú nos das a través de la palabra, porque nos animas, porque nos fortaleces, Señor, a siempre a tener una bendita esperanza, a reconocer que vivimos en un mundo tumultuoso, en un mundo lleno de atracciones que nos invitan a caer. Pero hoy, Señor, también tú nos muestras no solo todos los peligros que hay en este mundo, Señor, sino también dónde está la salvación. Gracias, gracias, amado Señor, por afianzar nuestra relación contigo, por afianzar nuestra relación con tu palabra, por afianzar nuestra relación con Cristo Jesús, nuestro Salvador, y gracias por afianzar nuestra relación con nuestra iglesia, una iglesia santa, una iglesia que se está perfeccionando a través de tu santa y bendita palabra. A ti sea, Señor, todo honor, toda honra y toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, con el poder de Dios, nos vemos el domingo a la primera reunión 8 de la mañana, la segunda reunión a las 10 de la mañana. Y como lo escuchamos hoy en la palabra de Dios, no dejen de congregarse como acostumbran algunos. Que Dios los bendiga. Chao, nos vemos el domingo. Ya no te voy a entregar el tiempo que sobró. Aquí estoy, quiero volver para tus brazos y vivir todo de nuevo, priorizar tu corazón. Ya no rechazo nuestra comunión, nada justifica una vida así. Ya no puedo ser feliz si mi Señor